En esta noche, pues nosotros tenemos el privilegio y el placer de tener nuevamente a nuestro hermano José Ramón. Eh, la vez pasada nos deleitamos en ese tema que nos tuvo y yo sé que hoy pues el Señor va a seguir obrando, el Espíritu Santo acompañándolo para que hoy también el tema sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Así es que mi hermano, muchas gracias por aceptar la invitación y es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Que Dios te Amén, amén. bendiga. Que para nosotros también, para mí también es un placer poder estar acá. Y más que mi hermano Miguel siempre me está recordando el grupo, este grupo siempre está hablando constantemente. Gracias, mi hermana, nuevamente por esta invitación. Saben, queridos, que hay un texto bíblico que nosotros conocemos como cristianos, como adventistas. Nosotros conocemos un texto que se encuentra o un capítulo del libro de Salmo, de Salmo 51. Salmo 51 completo es un capítulo que nos llena a nosotros de mucho gozo, de mucha alegría. ¿Y por qué nos llena de gozo y alegría? Porque nosotros vemos un corazón humilde, un corazón que reconoce. El rey David había cometido un pecado terrible. Fue afrontado por el profeta Natán. Usted se acuerda de aquel pecado, donde no solamente se volvió un asesino porque mandó para que fuese muerto una persona, sino que también vivió con la esposa de esa persona y tuvo un hijo con ella. Así que la vida de David no era una vida normal y podemos decir santa en todo el sentido de la palabra porque él cometió sus errores. Ahora, hay algo que a mí me llena mucho de la atención de David y es cuando él escribe este salmo inspirado, tocado por el Espíritu Santo. Nos vamos eh, a basar en el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 51. Así que si pueden acompañarme en Salmo 51, capítulo 11 y 12, dice el David, el rey David allí: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Yo en este momento quiero invitarte, primero, a abrir tu corazón a Dios. Quizá tú también llevas, al igual que David, que llevaba por dentro una angustia, un dolor, una preocupación, una culpa, que no te deja concentrarte, que no te deja llegarte completamente al Señor, que no te deja depositarte completamente a Dios. David sabía que había pasado algo. David sabía que algo no estaba bien, pero no fue hasta que el Espíritu Santo le tocara el corazón de David, David se dio cuenta de la gravedad de lo que él había hecho. Por eso hoy yo te puedo hablar de tres puntos importantes que yo encuentro en estos versículos que quisiera que tú también lo pongas en práctica como David, que tú pienses y medites en ese texto, porque este David que cometió errores como tú y yo lo cometemos, llegó a un momento donde él sintió a través del Espíritu Santo lo que él había hecho, el mal que había cometido. El temor de David no era la represalia ni la muerte que podía él recibir o una persona por haber cometido tal pecado. No, esa no era la preocupación. La preocupación de David estaba en el punto número uno que vamos a tocar. El temor a perder la presencia de Dios. Oye bien, él tenía temor a perder la presencia de Dios. ¿Y tú y yo tenemos temor a perder la presencia de Dios? Tú sabes que sin la presencia de Dios para nosotros no hay nada. Es como cuando Moisés iba a sacar el pueblo y Moisés le dice al Señor: bueno, si tu presencia no va conmigo, ¿qué dijo él? Yo no quiero ir a ningún lado. No quiero ir a ningún lado porque lo que hace poderoso tu vida, lo que hace poderoso tu ministerio, lo que hace bendecida
tu casa, tu iglesia, tu trabajo, es que la presencia de Dios esté contigo. Y nosotros lo vemos también en José, este muchacho que fue apresado, que fue encarcelado, que después fue sirviente. Vemos que la presencia de Dios estaba conduciéndolo y estaba con él porque llegó a ser el segundo en todo Egipto. Así que la presencia de Dios debe ser algo importante para nosotros. Y David se dio cuenta que si la presencia de Dios no estaba con él, él tenía problemas. Por eso él dice, el temor de David fue a que no me eches de delante de ti. Tremendo, queridos. Así pasa contigo y conmigo. El pecado que hace, el pecado normalmente rompe, desune, hace un abismo entre Dios y nosotros y el pecador. El pecado nos roba la paz, nos roba la seguridad, pero la caridad espiritual de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, que nos puede tocar hoy, al igual que David, y nosotros poder decir, Señor, yo no quiero que tu presencia sea parte de mí. Para David era valiosa la presencia de Dios. ¿Qué tan valiosa es la presencia de Dios para ti? ¿Cómo tú disfrutas de la presencia de Dios cuando vas solo o sola en tu vehículo? ¿Qué escuchas? ¿Qué piensas? ¿Qué miras? Entonces podemos sacar esta lección. La primera lección son 3 lecciones que vamos a sacar de estos textos 11 y 12 de Salmo 51. Primeramente, para David era valioso la presencia de Dios. Número 2, el poder transformador del Espíritu Santo. Dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo reposaba sobre las personas para capacitarla con el poder que venía de Dios. Y David sabía que él era un ungido de Dios. Y para mantenerse siendo un ungido de Dios, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso él también le dice al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo no se vaya de mí. Él sabía que el Espíritu Santo, querido, es el que nos convence en el momento cuando tú y yo cometemos un error. El Espíritu Santo nos dice, José Ramón, cometiste este error, cometiste este pecado, no debiste de hacer esto. Pero mira, abogado tú tienes para con el Padre a Jesucristo. Hoy te vengo a hablar de Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo en mi mente, eso hace en mi corazón, eso hace que yo pueda reflexionar y decir, hasta aquí yo estoy. Señor, perdóname porque realmente cometí un error. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a nosotros a crecer gradualmente hasta llegar poco a poco a la estatura y la semejanza de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. ¿Qué te parece si hoy nosotros decimos, Señor, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de ti? Y tercero, vuélveme el gozo de tu salvación. Oye, qué lindo. Primero, la presencia de Dios. Él dice, Señor, que tu presencia no se vaya de mí, que esté conmigo, pero esa presencia se hace o se manifiesta en mí a través de ese Espíritu Santo que el Señor nos dijo que se iba a quedar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Ese Espíritu Santo es el que David dice, vuélveme, dice, dame tu Espíritu Santo para yo mantenerme. Y después ese Espíritu Santo cuando está en nosotros, ¿sabe qué produce? Produce gozo, produce la salvación. Porque cuando nosotros escuchamos al Espíritu, nos damos cuenta que en el Espíritu Santo podemos tener en Él el consuelo que tanto nosotros necesitamos cuando nosotros fallamos. Porque mayormente
cuando una persona falla, lo que normalmente nosotros hacemos es acusarla. ¿Por qué lo hiciste? Mira lo que hiciste. Pero el Espíritu Santo, queridos, no hace eso. El Espíritu Santo te lleva la lección y te dice, mira, esto pasó. Te habla, te redarguye para que tú te des cuenta que realmente fallaste y después dice, mira, ahora yo te voy a traer el gozo de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero tú y yo tenemos que accionar a esa voz, accionar a ese espíritu. Y David lo sabía. David sabía que lejos de Dios nada poder hacer, nada podemos hacer lejos de Dios. Ahora, tú y yo debemos de confiar en esa palabra. Jehová Dios hoy te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Mientras estemos en este mundo, vamos a cometer errores. Pero no importa las veces que tú y yo lo comentamos, lo importante es que nosotros reconozcamos que lo hemos cometido. Escuchemos la voz del Espíritu Santo hablándonos a nosotros y podamos accionar e ir donde Él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos y salvarnos de toda maldad. ¿Estás listo tú, querido amigo y hermano, para depositarte en las manos de Dios? Yo espero que sí. No importa cómo te encuentres, hoy solamente te invito a que tú le abras tu corazón a Dios, a que tú le pidas a Dios. Quizás tú sientes que tu vida no tiene valor. Quizás tú sientes que tú has sido rechazado tantas veces y no sabes cómo enfrentarte a un rechazo más. Déjame contarte esta historia breve. Cuenta una anécdota que había un violín que lo iban a subastar y este violín estaba todo lleno de polvo y el subastador agarró el violín, comenzó a decir quién da uno, quién da dos, quién da tres y nadie decía nada. Pero uno de los que estaba allí, que era un maestro de música y sabía tocar el violín, se levantó, le pidió a aquel hombre que estaba subastando que le permitiera subir para ver el violín. Cuando él vio el violín, lo sacudió, quitó todo el polvo que tenía ese violín y comenzó a tocar el violín. Cuando comenzó a tocar ese violín, lo que tocaba era tan majestuoso, tan impresionante, que la gente quedaron atónitos por el sonido de ese violín. Maravilloso. A todo le gustó, a todo le llegó las notas como si el violín le estaba hablando individualmente. Terminó de tocar y el subastador comenzó. Y ya no decía quién daba uno ni quién daba, no, quién daba 1000, quién daba 10,000. Querido, tu vida y mi vida recobra valor cuando es tocado por el Espíritu Santo. Por eso David entendía que la presencia de Dios, el gozo del Espíritu Santo era lo que hacía diferente a la vida. Y tú y yo solamente podemos enfrentar todas las calamidades que existen alrededor nuestro, todo lo que nosotros vemos y escuchamos. Lo único que podemos hacer para tú y yo estar listo y perseverar es asirnos a la gracia de Jesucristo. Y decir al igual que David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Nosotros seremos levantados por la gracia de Dios. Seremos transformados porque Él así lo ha decidido. Y podemos decir, gracias Señor, porque no me ha echado delante de ti. Gracias Señor, porque no quitaste de nosotros tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios, por lo bueno y misericordioso que eres.
¿Por qué no te animas, al igual que yo, decirle al Señor, Señor, si hay algo en mi vida que debe ser quitado, si hay algo en mi vida que debe ser transformado, te pido que lo hagas hoy. Te pido que haga la transformación hoy. Te pido que hagas el cambio hoy. ¿Tú te animas a hacerlo? Pues yo te invito para que lo hagas junto conmigo y me acompañes en esta corta oración, diciendo, Señor, así como lo hiciste con David y perdonaste a David, que tú también puedas perdonarme a mí y me ayudes, Señor, a estar en comunión contigo. Es lo único que me va a permitir a mí estar firme en los problemas y las dificultades que se avecinan y las que estamos viviendo. Oramos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos. Alabado, glorificado sea tu nombre, porque a través de David y la experiencia de David, nosotros entendemos, Señor, que no hay nada más grande que tenerte a ti en nuestras vidas. Y estamos como David, pidiéndote, oh Señor, que no quites de nosotros tu Santo Espíritu y que tú puedas volver a darnos el gozo de tener tu Espíritu Santo. Y si caemos, Señor, que podamos escuchar la palabra de Juan que nos dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que podamos querer levantarnos en ti para tener una unión contigo, Señor. Que venga lo que venga, la situación por la cual podamos estar pasando, aún la persecución que pueda venir, nosotros estar de parte de ti, aunque se desplomen los cielos. Bendice este grupo, bendice a cada uno de los que hacen posible que este ministerio continúe hacia adelante, Señor. Y permite, Señor, que unido en oración y en el estudio de tu palabra, podamos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, estar sellado y preparado para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Danos el gozo y la seguridad de tenerte a ti y de verte y de irnos contigo a gozar por toda la eternidad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, Mis hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Y amén, recuerden, hermano. O sea, Jehová está dispuesto a darnos muy, el gozo.